a sufrir. 하나님 나에게 지혜를 Por 주소서. eso es que siempre tenemos que orar y tenemos que pedirle la sabiduría a nuestro Dios. Nosotros oramos y le decimos, Dios, por favor, 다니엘처럼 아니면 요셉처럼 dame la sabiduría. 지혜롭게 해달라고 A veces le 하나님께 pedimos como a Daniel o como a José que seamos más sabios. 보면 Si miramos en la 뱀이 palabra de hoy, está diciendo 지혜롭다라고 de que 말하고 la 있습니다. serpiente 올해는 뱀 es 제조. muy sabia y es muy astuta. 바울도 말합니다. 뱀처럼 지혜로워야 된다. Que 전도할 tenemos que 때는 ser 뱀처럼 지혜로워야 된다라고 말하는데 그것은 astuto 여기에 como la 다른 serpiente. 의미인 것 같습니다. 그 자신의 모든 것을 변화와 그 상황을 판단할 수 있는 뱀의 지혜로움을 가지고 Tenemos que 전도하는 데 tener 사용해야 ese 된다라고 pensamiento, esa sabiduría que 우리가 뱀 하면 tiene 굉장히 la 무시무시하고 serpiente. 사탄의 Cuando 자녀 pensamos en la serpiente, decimos que tal vez son 생각할 때가 los animales de 그러나 오늘 Satanás. 말씀을 보면 Pero 여기서 si miramos en la palabra de hoy, 뱀이라는 está 것이 diciendo 우리가 de que la 사탄의 자녀인가 serpiente 사탄의 자식이냐 no es 아니면 el hijo de 그리스도의 Satanás, sino que 형제냐라고 no es algo que está oponiendo a Cristo, sino que 것이죠. está diciendo que tenemos 그 que 다음 말이 참 parecernos y aprender 우리가 de 세상에 참 la 많은 지혜가 palabra que 있죠. decía la 그러나 어떤 serpiente. 지혜는 생명의 길로 인도하지만 어떤 지혜는 우리의 Algunas 어둠으로 인도한다라는 것입니다. hay tipos de sabiduría. La sabiduría que nos envía y que nos manda a la vida y la otra que nos manda a la muerte. No es solamente de porque tengamos la sabiduría siempre vamos a tener las buenas cosas, sino que tenemos que ver qué tipo de sabiduría tenemos. Porque la sabiduría de la serpiente no era para ser el hijo de Dios, sino que era esa sabiduría para oponer a Satanás. 하나님의 형상을 나타내는 아들로 살아가게 될 줄 믿습니다. Si nosotros llegamos a saber cuál es la buena sabiduría, vamos a ser los verdaderos hijos de Él. 행해야 될 줄 믿습니다. Y tenemos que actuar a lo opuesto que está dando la sabiduría, 협상의 기술에서 que es 내가 mala. 원하는 것을 먼저 얘기하지 않고 상대방이 먼저 이야기하도록 간접적으로 질문을 하는 것이 중요하다라고 그의 책에 쓰여 있습니다. En un libro del presidente Donald Trump decía de que tenemos que escuchar lo que la persona quiere, la que la otra persona quiere, y preguntar respecto a qué respuesta nos pueden dar ellos. 아들로 살아가기를 목적을 원하고 있었고 그 목적을 이루는 성공을 했다라는 것이죠. Si nos damos cuenta, la serpiente que estaba aquí también en el jardín fue muy sabio porque había dado todas esas preguntas que las personas querían escuchar. Le dijo, ¿acaso Dios dijo que no comieras ese fruto que estaba ahí? Como que si él no sabía. Y le estaban diciendo que le dijera la verdad. Y estaba pretendiendo decir la verdad cuando nunca lo era. Entonces aquí Eva le dice, nosotros no podemos comer ese fruto. Y le dijo que no podía comer ese árbol, que era el bien y del mal. ¿Cuál fue la forma astuta de la serpiente aquí? Aquí Dios había dicho que no tenían que comerse ese fruto que estaba en el jardín y que podían comer cualquier otro fruto que estaba alrededor. Si ellos cumplían esto y seguían la palabra de Dios, le iban a dar todo lo que Dios tenía y iba a protegerlos. Iban a hacer ese paraíso de Dios que era el creador de este lugar. Era algo muy bueno que ellos iban a tener, pero ellos llegan a perder esto. 자신에게 주어진 질문을 자신에게 주어진 일들을 하나님의 마음, 하나님의 관점으로 그것을 보고 Si nosotros podemos, Dios 나 중심으로 hizo 내가 보았을 때는 이 두 개를 못 하게 하는 거야.
왜 저걸 안 los 보십니까? Adán y Eva no estaban viendo con las perspectivas de Dios, sino que solamente estaban viendo con su propia perspectiva. No estaban viendo lo que Dios quería, el plan que Dios quería, sino que solamente estaban diciendo ese negativismo donde le habían dicho que no se comieran ese fruto que estaba en ese árbol. Ellos no podían ver con los ojos de Dios, sino que solamente lo estaban viendo con los ojos de los humanos. ¿Y cuál fue 불순종의 자녀가 되도록 하기 위하여 의심의 씨앗을 lo que hizo la serpiente astuta? 나는 결코 죽지 아닐 거야. Había hecho de que esa duda empezara a crecer y le decía, tú no vas a morir. 하나님이 하신 말씀 반드시 죽으리라. Dios había dicho, tú vas a morir si comes esa fruta. 정말 그러시겠어? Y ellos decían, hey, no creo que Dios nos vaya a matar por eso. ¿Será que Dios en serio nos va a hacer morir por eso? 우리가 불순종의 자녀가 아니라 하나님의 순종의 자녀, No, 하나님의 Nosotros tenemos que ser verdaderas personas que obedecemos a Dios. 신뢰를 갖고 살아가야 될 줄. Obedecer a Dios es confiar y creer en Él. Ver con los ojos de nuestro Dios, ver por qué Dios nos dio ese tipo de acciones y confesar y creer de que todo eso se va a cumplir. Tener ese corazón, eso es la sabiduría. 뱀이 또 말합니다. La serpiente le dice nuevamente a la mujer, 아셨어라고 말하는 거죠. Dios sabe de que si comen este fruto, ustedes van a saber el bien y el mal. Es que nosotros vamos a ser como Dios. Es que yo sé cómo está pensando Dios, por eso es que Dios hizo así. Dios está preocupado de que ustedes no vayan a saber el bien y el mal. Es por eso que dice que no coman ese fruto. Había un abuelo de que tenía 100 años y le dijo, ¿qué era la vida? Que ayer es el pasado y que nuestro futuro es un misterio, porque no sabemos qué es lo que viene. Por eso tenemos que vivir el día de hoy como si fuera un regalo. Nosotros no sabemos qué viene en el futuro. Pero si nosotros pensamos de que sabemos todo lo que va a venir en el futuro y creemos que nosotros sabemos todo lo que Dios está pensando, eso es ser arrogante. Tenemos que creer y confesar de que Él nos va a mandar al buen camino y todos sus planes se van a cumplir. Por eso es que tenemos que orar y seguir su palabra. Esa es la sabiduría que tenemos que tener. Verlo con la perspectiva de nuestro Dios. Creer y confiar en Él. Tener fe y tener su verdadera sabiduría. Y tenemos que tener fe de que nos va a guiar a nosotros con toda fe. Y esa es la verdadera obediencia. ¿Con qué punto de vista nosotros lo miramos? Podemos ver qué tipo de información vamos a reconectar. El calentamiento global está empeorando cada vez. Por eso es que hay mucho cambio climático y los científicos están viendo de que el agua del mar está creciendo más y más y no saben cómo es que tienen que hacer. Y empezaron a investigar de cómo estaban haciendo cambios en lo más profundo del océano. 여러분들이 시인이라면 그 뜨거워진 바다를 보고 어떻게 생각하겠습니까? 뜨거운 지평선과 햇빛을 바라보며 Pero si ustedes llegaran, en vez de ser científicos, ustedes son poetas. ¿Ustedes cómo describirían a ese océano que está ahí creciendo? Obviamente lo dirían más sentimentalmente. 시인의 감수성을 갖고 우리가 살아가야 됩니다. 근데 어부들은 어떻게 생각해요? 해수면이 올라가면 ¿Pero qué dirían los pescadores? Si el agua empieza a crecer, entonces su vida va a empezar a cambiar, porque ellos tienen que vivir conforme esa es su vida para poder vivir, porque ellos tienen que pescar para poder empezar a comer. Depende de en qué lugar estamos, nuestra vista y nuestro punto de vista, nuestra perspectiva cambia. No importa cuánto nosotros lo miramos con nuestros ojos. Nosotros tenemos que creer y confesar y creer en el corazón de nuestro Dios y obedecer su palabra. Tenemos que ser personas
que tenemos que parecernos a la identidad de nuestro Dios. 뱀의 지혜는 하나님같이 되라고 유혹하고 있습니다. Dios, la serpiente es muy astuta y está diciendo que tenemos que ser como nuestro Dios. Es que Dios es alguien muy increíble. 자율과 탈권위주의 시대, 내 인생은 내가 선택하는 거야. 사회에서 주어지는 형식과 그 틀 안에서 내가 선택하는 것이 아니라 En los libros están diciendo que en la vida nosotros tenemos que hacer lo que nosotros queremos hacer, como nosotros deseamos, con nuestra libertad. Obviamente se mira como que es algo muy bueno y muy exitoso, 그러나 우리는 하나님의 지음을 받아 pero nosotros somos personas que tenemos la pregunta de nuestro Dios y somos sus hijos. 하나님의 것을 선택할 수 있는 Tenemos que tener esa valentía de poder escoger las cosas de nuestro Dios. 하나님은 그것을 억지로 선택하라고 말하지 않습니다. Dios no está diciendo que tenemos que obligatoriamente tenemos que escoger las cosas de Dios, 말씀으로 하나님의 일들을 따라오라고 말씀하고 있습니다. sino que nos está diciendo a nosotros que tenemos que seguir con fe su palabra. 주인공이 되라. 세상은 말합니다. La vida dice, tú tienes que ser el protagonista de tu vida, 그러나 우리 인생의 주인공은 pero el protagonista de nuestra vida va a ser el amor de nuestro Dios y somos los hijos de Él que tenemos que vivir dentro de su amor. 하나님과 친밀하게 No tenemos que ser como Dios, sino que tenemos que intentar hacer parecernos como Él. 하나님과 같이 되는 지혜를 구하는 것이 아니라 하나님을 아는 지식을 Y tenemos que tener esa sabiduría que Dios está viendo con sus propios ojos. Tenemos que ser sus hijos que tenemos que ver con los ojos de nuestro Dios. Y es por eso que Dios nos creó a nosotros como su identidad. Nosotros le pedimos al Espíritu Santo que siempre esté con nosotros para que nosotros podamos tener una relación muy cercana a Él y que nos pueda guiar a nosotros. 시간이 지날수록 더 깊어지고 더 넓어지고 더 풍성해지는 줄 믿습니다. Cada vez que pasa el tiempo, nosotros vamos a acercarnos más a Dios, más con el Espíritu Santo y vivir una vida con Él, siempre dependiendo de Él. Si nosotros tenemos una relación con Él, no vamos a ser un Dios, pero vamos a ser verdaderos hijos, sabios, que vamos a ser, que vamos a obedecer y seguir la palabra de nuestro Dios. 아무것도 없이 빈손으로 다시 산으로 도망갈 것인지 결정을 해야 됐습니다. 많은 사람들이 나는 소돔과 고모라에 살겠다라고 말했습니다. 그 모든 것을 버려두고 내가 산으로 Muchas personas 오늘 여러분들이 dicen que no quieren escapar del lugar donde están ahorita. 나의 재산과 나의 모든 것들, 나의 명예와 나의 삶이 있는 Porque 이곳을 no, 떠나서 y no quieren dejar todo lo que ellos tienen, toda esa riqueza, 하나님의 말씀을 순종하기가 porque es muy difícil dejar todo atrás y seguir solamente la palabra de Dios. 버려두고 떠나기가 쉽지 ¿Cómo 않다. podemos dejar todo lo que tenemos atrás y seguir a Dios? Pero muchas personas y muchos ancestros están diciendo que nosotros tenemos que seguir a nuestro Dios con toda la obediencia y con toda la verdad y seguir esa bondad. 믿음으로 지혜로운 여러분과 제가 되야 될 줄 믿습니다. 하나님이 우리를 만드셨고 Dios nos creó a nosotros 하나님과 같이 될 수 없습니다. y nosotros no podemos 우리 오직 ser un 하나님을 Dios, 주시고로 하나님과 사귐의 친교 안에 살아가는 참된 지혜를 sino que 얻는 tenemos que ser 여러분과 personas 제가 될 줄 con 믿습니다. la verdadera sabiduría y 자기와 ver con 함께 con las perspectivas de Dios y 선과 악을 vivir una vida que se parezca a Él. 하와는 아담에게 주었습니다. Eva le había dado esa manzana 보면 a su 선악의 esposo. 나무를 본즉 먹음직도 Le dijo. 하고 보함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무였기 때문입니다. 지혜롭게 할 만한 것이다라고 생각을 한 것이죠. 사과를 준 것이 아닙니다. 우리가 Aquí 이
Eva le dio esa manzana y le dijo porque era muy atractiva a la vista y que se miraba bueno para comer y que iba a ser muy sabio si se comía ese fruto. 아마 사과를 상징하게 되고 사과를 떠올리게 되지 않았느냐라는 이야기를 하기도 합니다. En latín, Satanás y manzana se pueden expresarse con las palabras similares. Con Satanás, ser maligno, malus, y manzana, fruto, es malum, que significa manzana, fruta. Tal vez por esta conexión es que la manzana significa que es un fruto de Satanás. Nosotros queremos darle a la persona que amamos lo mejor. Pero ¿qué es lo que en serio le tenemos que dar a la pareja? La verdadera sabiduría de nuestro Dios. No porque todo se mira bueno, tenemos que darle, sino que tenemos que saber qué es lo verdaderamente que es bueno y qué es lo que en serio es sabio y qué es lo que en serio podemos darle. Porque la sabiduría en hebreo significa arum y desnudar en los humanos significa erom en hebreo. Si miramos en la Biblia, después de que ellos comieron esa manzana, se sintieron muy avergonzados de que ellos estaban desnudos. Ellos no estaban temiendo y no estaban temblando por cuando estaban con Dios. Ellos no estaban temblando y teniendo miedo por el futuro. Con la sabiduría que el serpiente estaba dando, era solamente que estaba dando ese miedo. Solamente Dios es la única persona que nos puede sacar de ese miedo y guiarnos a la verdadera vida. Segundo Reyes, capítulo 19, versículo 15. Y en su presencia oró así: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Aquí le estaba orando al Dios que había creado esta tierra y el cielo. Hermanos, ¿qué es lo que Dios hizo cuando creó a este universo? Él creó la luz en esa oscuridad, en esa soledad. Él estaba llenando con sus palabras y creó su propia ley y creó este universo. Tenemos que conocer al Dios que es creador y vivir como su palabra. Siempre orar y salir adelante. Toda esa frustración lo convirtió en un principio, en una ley. Y toda esa oscuridad nos dio la luz. Y toda esa soledad, Él nos llenó a nosotros. No tener ser astuto como la serpiente, sino que tener la verdadera sabiduría de nuestro Dios. Les bendigo el nombre de Dios para que lo puedan vivir con la verdadera sabiduría. Tener el corazón de nuestro Dios. Tener el punto de vista de Dios y vivir y ver este mundo con los buenos ojos. No tener dudas sobre Él, sino que solamente tener fe a nuestro Dios. Saber de que Él nos está guiando nuestro camino, porque con su sabiduría Él nos está guiando a nosotros. Le bendigo el nombre de Dios para que ustedes tengan esa sabiduría y que en serio puedan dar buen sacrificio a nuestro Dios. Vamos a orar. Dios, queremos ser tus hijos que siempre creemos y confiamos en ti, Dios. No ser como la serpiente que es astuta, sino que siempre ver con tu punto de vista, Dios, conocerte en cada momento y tener tu sabiduría. El día de hoy tenemos varias tentaciones. Por favor, danos la sabiduría para que podamos dejar todo atrás
y 주시옵소서. solamente 이 tener 모든 말씀 예수님의 이름으로 tu 간절히 guía en nuestra 기도드립니다. vida, Dios. 아멘. Toda esta oración lo oramos en nombre de Jesucristo. Amén.